llegados y bien llegadas a otro capítulo de El consultorio de Maggie o Les entrugues de Maggie. Hoy, a la salida del colegio, paróme una niña a entrugarme una entruga, sea la redundancia, sobre los pijamas. Sí, como lo oyes, sobre los pijamas. Y dice así, tengo la aquí anotada, dice, ¿qué pijama me aconsejes, Maggie, para ir de fiesta con les amigues, con les collacies? Bueno, pues depende. Yo la verdad es que, a ver, nenina, ¿cómo te lo digo? Depende, porque tú piensas que si vas de fiesta con les amigues, pues pasate de todo y tienes que estar bien prevenida para la ocasión que se puede terciar. Ejemplo, imagina que estás con les amigues y se te presenta un guiri, un turista, ¿no? Que aquí en Xixón hay muchos. Bueno, pues entonces tienes que llevar un pijama sexy, en plan curtiu y tal, para la tocita. Después, que para les amigues no quieren salir de fiesta y quieren dormir, pues entonces tenía que ser un pijama normal. Y si puede ser, pues comprar los tres iguales, hay en plan pues de florines, de muñequinos, perrinos, así pues muy cookie, para sacar vos semelles para el Instagram y tal. La última ocasión es la de que al final pues les tus amigues o collacies de xente nel hotel y tú apareces na habitación sola. Entón, que lle? Bueno, pues entonces un pijama que tengas viejo cutre para ver Netflix y ya está, fecha la noche. Bueno, pues seguimos. Esta gorra que tenéis aquí así lo Doraemon es una gorra de concentración, porque para hacer este programa hay que estar concentrado. Esto es el gorrocóptero. Bueno, pues tenemos un audio aquí. A ver, pasadme el audio. Hola, y que bueno, yo llevo mucho tiempo con una racha de, bueno, no mucho trabajo y quería saber cómo pasar esta racha. Y bueno, quería decir que yo no soy Bertucu, pero prestaríame que volviera. Gracias. Ay, bueno, pues esto tratas en nada más y nada menos que Bertucu. Mira, tengo para ti un San Pancracio, que lleva la salud para el trabajo, ¿ves, no? Si me estás viendo, ve la tele. Entonces, con este San Pancracio voy a darte la mi bendición para que topes trabajo, y qué mejor forma de topar trabajo que tornar al Play Presta. A ver, yo la verdad que, según tus cualidades, la verdad es que de cara al público, Bertucu, para serte sincera, yo no te veo de cara al público, porque tú eres un personaje complejo, muy complejo, con un entramado mental y además es un borde. Hay que decirlo así, yo quiero-te, aprecio-te mucho, pero es un borde. Y además, estas medidas y es pequeñín, tú no puedes ser, pues, no sé, camarero o algo así, y es muy pequeñín, los tus bracinos no pueden. Entonces, con estas características así, físicas y así de la tiesta, yo voy a poner este San Pancracio y voy a decirte que sí, que para el Play Presta. Ya hablaré yo con Marcos y demás para deciroslo. Vale, bueno, Bertucu, no te atristalles que vas a topar trabajo. Bueno, pues con la gorra mágica o Doraemon, aquí finamos otro capítulo de Los consejos de Maggie, el consultorio de Maggie, ya no sé ni lo que digo, entonces que finamos el programa. Vecinos, no deixéis de dar el...